Rebecca Wilson estaba en la puerta de su casa, intentando que no se le cayeran las llaves. Le temblaban las manos de cansancio. La jornada laboral había terminado 2 horas antes de lo previsto. La reunión con los inversores había ido muy bien y el director general había invitado a todo el mundo a celebrarlo. Pero Rebecca decidió volver a casa. Últimamente sentía que se estaba perdiendo demasiados momentos importantes en la vida de sus hijos. Finalmente, la llave giró en la cerradura. La puerta se abrió en silencio. Michael, su marido, había engrasado las bisagras hacía poco. Se quitó los zapatos de tacón y los colocó en una estantería especial. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esa hora, Daniel, de 5 años, y Emma, de 3, hacían mucho ruido correteando por las habitaciones con su niñera, Catherine. Rebecca sonrió al pensar en los niños. Tal vez estuvieran durmiendo o la niñera los hubiera sacado a pasear. Caminaba por el pasillo, intentando no hacer demasiado ruido, cuando de repente oyó voces apagadas procedentes del salón. La puerta estaba entreabierta, y la mujer se detuvo involuntariamente al oír su nombre. «No veo por qué tenemos que aguantar esto». La voz de Catherine sonaba fría y segura, nada que ver con el tono amable que empleaba con Rebecca. «Catherine, ahora no», replicó Michael, su marido. «Subí el volumen», dijo Catherine. «Tenemos que resolver esto. Necesitamos que se vaya. Los niños me quieren más a mí que a ella». Rebecca sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Se apoyó en la pared, temerosa de caerse. El corazón le latía tan fuerte que creía que se oía en el salón. «Lo sé», Michael sonaba cansado, «pero no es tan sencillo. ¿Qué tiene de complicado?» Catherine sonaba irritada. «Ya ves lo poco que viene a casa. Emma ya está confundida sobre quién es su verdadera mamá. La semana pasada me llamó mamá cuando se despertó por la noche». Michael suspiró pesadamente. «Eso no nos da derecho a...» «Sí, nos da derecho», lo interrumpió Catherine. «Podríamos darles a estos niños una familia de verdad, tú y yo, sin esta mujer de carrera que solo piensa en los niños cuando le conviene». Rebecca se tapó la boca con la mano para no gritar. «No puedo echarla», dijo Michael en voz baja. «Es la madre de mis hijos». «¿Madre?» Catherine rió con amargura. ¿Qué clase de madre se pierde el primer cumpleaños de su hija por una reunión de trabajo? ¿Qué clase de madre no conoce el cuento favorito de su hijo? ¿Sabes que ni siquiera se ha fijado en el nuevo dibujo de Daniel que lleva 2 semanas en la nevera? Rebecca cerró los ojos. Realmente no se había dado cuenta. Los últimos meses habían sido muy ajetreados. Un nuevo proyecto, nuevos inversores, reuniones constantes. Intentaba compensar su ausencia con regalos caros y promesas de fines de semana juntos, que a menudo quedaban en nada debido a asuntos urgentes. «¿Hasta cuándo va a durar esto, Michael?» La voz de Catherine era más suave, más seductora. «Tus hijos me quieren. ¿Por qué esperar?» Se hizo el silencio y Rebecca temió oír la respuesta de su marido, pero lo que oyó le rompió el corazón. «Voy a pedir el divorcio el mes que viene», dijo Michael. «Ya he hablado con un abogado. Dice que podemos conseguir la custodia completa. No podrán negar que soy yo quien cuida de los niños», dijo Catherine con orgullo. A Rebecca le temblaron las piernas. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuánto tiempo llevaban su marido y la niñera planeando quitarle a sus hijos? Ni siquiera se había dado cuenta de que había algo entre ellos. Michael siempre había parecido feliz con su matrimonio, apoyándola en su carrera, feliz de verla triunfar. «No quiero esperar otro mes», dijo Catherine. «¿No ves que ni siquiera se fija en nosotros? Podríamos estar abrazados ahora mismo y ella no lo sabría hasta que lo viera con sus propios ojos. Ella gana el dinero que nos permite vivir en esta casa», replicó Michael. «¿Y qué?», rió Catherine. «Después del divorcio te quedarás con la mitad y tendrás la custodia de los niños, lo que significa pensión alimenticia. Nos las arreglaremos.
Rebecca oyó los pasos y se escondió rápidamente detrás de una columna del pasillo. Desde allí vio a Michael abrazando a Catherine y besándola. Estaban junto a la ventana del salón, iluminados por la luz del sol que entraba por las cortinas. «Te quiero», susurró Michael. «Estaremos juntos, te lo prometo». Catherine se inclinó hacia él. «Sabes, a veces pienso que sería más fácil si ella desapareciera». «¿Qué quieres decir?» «Nada ilegal, tonta», rió Catherine. «Solo creo que si se fuera a uno de esos largos viajes de negocios y simplemente no volviera, las cosas serían mucho más fáciles». «Catherine», advirtió Michael. «Vale, vale». Ella levantó las manos en un gesto conciliador. «Haremos esto según las reglas, aunque las reglas no estén a nuestro favor». Rebecca retrocedió en silencio hasta la puerta principal. Sentía como si todo en su interior se congelara. Años de matrimonio, 2 hijos, docenas de promesas de amor y lealtad. Todo era mentira. Su marido y la mujer a la que había confiado lo más preciado, sus hijos, planeaban arrebatárselo todo. Abrió silenciosamente la puerta principal y la cerró igual de silenciosamente desde fuera. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Hola Robert, soy Rebecca. Necesito una consulta urgente. Sí, hoy mismo. Es sobre un divorcio y la custodia de los hijos». Subió al coche y se dejó llorar unos minutos antes de arrancar el motor. Los sollozos sacudían su cuerpo, pero sus pensamientos ya habían empezado a formar un plan claro. Que Michael piense que ella no sabe nada, que Catherine pensara que los niños eran prácticamente suyos. «Tú querías que me fuera», susurró, secándose las lágrimas. Arrancó el motor y se alejó en dirección al despacho del mejor abogado de familia de la ciudad. Lo que había oído hoy lo había cambiado todo. Ahora iba a luchar no solo por sus hijos, sino también por su propia dignidad. Irónicamente, el mismo trabajo que Michael y Catherine despreciaban tanto le había dado los recursos para librar esta lucha. Y Rebecca sabía que utilizaría cada céntimo, cada contacto, cada oportunidad para impedir que destruyeran su vida. Mañana, Michael y Catherine comenzarán la cuenta atrás, y ni siquiera lo saben. Rebecca se despertó antes de las primeras luces del alba. El alba apenas rozaba el horizonte, y ella ya estaba sentada junto a la ventana del dormitorio de invitados al que se había mudado la noche anterior, explicándole a un sorprendido Michael que tenía un fuerte dolor de cabeza. Su rostro estaba tranquilo, aunque por dentro ardía de dolor y rabia. La reunión de ayer con el abogado Robert Fitzgerald duró casi 4 horas. Este hombre experimentado de sienes canosas escuchó atentamente su historia y luego le dio instrucciones claras. «Rebecca», le dijo, «lo peor que puedes hacer ahora es demostrar que sabes lo que están planeando. Necesitamos pruebas, hechos concretos, no emociones, sino documentos». Ella recordó lo que él había dicho. «Observa, registra, recopila información. Preste especial atención a las finanzas. Si tu marido se está preparando para el divorcio, lo más probable es que ya haya empezado a ocultar bienes». Rebecca miró el reloj. Eran las 5:30 de la mañana. Michael tardaría al menos 1 hora en dormirse. Se levantó tranquilamente y salió de la habitación. Hoy no era solo un nuevo día, era el primer día de su contraofensiva. La puerta del despacho de Michael estaba cerrada, pero Rebecca sabía dónde guardaba la llave de repuesto. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a ignorar los pequeños secretos de su marido, considerándolo una manifestación de respeto por su espacio personal. Ahora cada detalle cobraba un nuevo significado. El despacho la recibió con el olor de una colonia cara y sutiles notas de perfume femenino. Rebecca encendió la lámpara del escritorio y empezó a mirar metódicamente la habitación. El escritorio de Michael siempre había estado perfectamente organizado, con carpetas ordenadas por colores y documentos firmados. Así era fácil encontrar las cosas.
Abrió el cajón con los documentos financieros y empezó a hacer fotos de cada hoja con su teléfono, extractos bancarios, declaraciones de la renta, informes de inversiones, todo lo que pudiera aportar información sobre el movimiento del dinero. Fue entonces cuando se dio cuenta de una anomalía. Rebecca comprobó cuidadosamente los extractos bancarios más recientes. En los últimos 6 meses, Michael había estado transfiriendo regularmente grandes sumas de dinero a una cuenta marcada únicamente con las iniciales CR, Catherine Wright. No podía tratarse de una coincidencia. Las cantidades oscilaban entre $3,000 y $8,000 al mes, mucho más que el sueldo de una niñera. «¿Qué estás tramando, Michael?», susurró mientras sacaba otra foto. Luego encontró una carpeta con la etiqueta inmobiliaria. Dentro estaban los documentos de una casa en las afueras, una casita pequeña pero acogedora comprada hace solo 2 meses. La propietaria se llamaba Catherine Wright. La fuente de financiación era la cuenta personal extra presupuestaria de Michael, que Rebecca ni siquiera sabía que existía. Le temblaban las manos, pero se obligó a hacer unas cuantas fotos más. Luego lo guardó todo con cuidado y siguió buscando. En el último cajón, bajo un montón de revistas viejas, encontró un sobre. Dentro había un acuerdo preliminar con el bufete Bradley & Partners, competidor de su abogado Robert Fitzgerald, para la representación en un caso de divorcio y custodia de los hijos. Rebecca sintió un escalofrío en el pecho. El documento estaba fechado hacía 3 meses. Eso significaba que mientras ella trabajaba en un proyecto importante, quedándose a menudo hasta tarde, su marido no solo tenía una aventura con la niñera, sino que también preparaba el terreno para el divorcio. Recordó cómo Michael la había animado a emprender el proyecto, cómo apoyaba su decisión de trabajar hasta tarde, cómo le había sugerido que contratara a Catherine a tiempo completo. ¿Era todo esto parte de su plan ya entonces? Oyó un susurro en la habitación contigua. Rebecca guardó rápidamente el sobre, apagó la lámpara y salió del estudio. De regreso a la habitación de invitados, se cruzó en el pasillo con Catherine, que ya estaba completamente vestida a pesar de lo temprano que era. «¿Rebecca?». La niñera parecía sorprendida. «¿Ha pasado algo?». «No podía dormir», respondió Rebecca tratando de mantener el tono tranquilo. «Decidí trabajar antes de desayunar». «Ya veo», asintió Catherine con fingida simpatía. «Quizá deberías tomarte un tiempo libre», convino Rebecca, mirando directamente a los ojos de la mujer que estaba a punto de ocupar su lugar. «Creo que no les presto suficiente atención». Una sombra de triunfo se dibujó en el rostro de Catherine. «Son geniales. ¿Sabes? Emma dijo ayer su primera frase completa. Quiero dormir con un saco. Y yo que pensaba que su primera frase completa había sido hace 2 semanas», dijo Rebecca lentamente. «Lo dijo cuando la estaba acostando el martes». Catherine se sonrojó. «Sí, claro. Quería decir una nueva frase completa con sujeto y predicado. Estoy contenta de ver sus progresos. Es una chica muy lista. Sí, mi hija es muy lista. Y mi hijo también. Por cierto, he visto su nuevo dibujo en la nevera. Ha dibujado a nuestra familia. Él, Emma, Michael y yo. Es muy conmovedor». Observó cómo se endurecía el rostro de Catherine. En el dibujo del que hablaba, Daniel había dibujado a su familia, pero había otra figura, etiquetada como Katy. «Sí, Daniel es muy creativo», respondió Catherine con sequedad. «Bueno, no te entretengo», se apartó Rebecca. «Aún tengo que preparar la reunión de hoy». «Por supuesto», asintió Catherine. «Los niños aún duermen, pero puedo despertarlos si quieres hablar con ellos antes de irte». «No, déjalos dormir», dijo Rebecca. «Esta noche llegaré pronto a casa. Quiero pasar toda la tarde con ellos». Una sombra de disgusto se dibujó en el rostro de la niñera. «Aunque teníamos planes para visitar la nueva exposición infantil». «¿En serio?». Rebecca enarcó las cejas. «Me sorprende que no lo supiera». «Fue una sorpresa», se apresuró a decir Catherine.
Entonces iremos todos juntos, dijo Rebeca con firmeza, en familia. Vio un destello de ira en los ojos de Catherine, rápidamente oculto tras una sonrisa profesional. De vuelta en el dormitorio, Rebeca envió las fotos de los documentos al correo electrónico del abogado con un breve mensaje. He encontrado esto en el despacho de Michael. ¿Qué significa? La respuesta llegó casi al instante. Ven al despacho, hoy mismo, es grave. A las 9 de la mañana, Rebeca ya estaba sentada frente a Robert Fitzgerald, que estudiaba detenidamente los documentos impresos. Esto es malo, dijo finalmente. Su marido no solo está preparando el divorcio, está retirando activamente activos comunes, transfiriéndolos a su amante. ¿Cómo es posible? Rebeca sintió que se le helaban las entrañas. Tenemos cuentas conjuntas. Me habría dado cuenta de esas cantidades. No necesariamente. Robert le puso delante uno de los documentos. ¿Ve esta cuenta? Es para una empresa llamada Wilson Consulting LLC. Es una entidad legal offshore registrada en las Bahamas. Probablemente Michael está transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas allí y de allí a la cuenta de Catherine Wright. Dios mío, susurró Rebeca, pero eso es ilegal, ¿no? Si se trata de un plan para desviar activos comunes antes del divorcio, no solo es poco ético, sino ilegal. Es un fraude, y eso es lo que podemos usar contra él. Sacó su tarjeta de visita y escribió un número de teléfono en el reverso. Soy William Stone, el mejor investigador privado de la ciudad. Llámale hoy mismo. Necesitamos más pruebas, fotografías, grabaciones de audio, testimonios, cualquier cosa que podamos usar en el tribunal. Rebeca cogió la tarjeta de visita. ¿Crees que es tan grave? Rebeca, Robert la miró directamente a los ojos. Tu marido y su amante no solo quieren deshacerse de ti, quieren quedarse con tus hijos, tu casa y una parte importante de vuestros bienes comunes. A juzgar por lo que he visto, llevan meses preparándolo todo. Van varios pasos por delante. Tenemos que actuar con rapidez y decisión. Sintió que una fría rabia se apoderaba de su pecho. El hombre con el que había vivido 7 años, el padre de sus hijos, el hombre al que amaba y en el que confiaba, la había traicionado de la peor manera posible. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Primero, no muestres lo que sabes, respondió Robert. Sigue como siempre. Quizá incluso seas un poco más vulnerable, que piensen que tienen todo bajo control. Segundo, contacta con el detective. Te ayudará a reunir pruebas. Tercero, le entregó otro documento. Rellene este formulario. Abriremos una cuenta separada a tu nombre y transferiremos parte de los activos allí. Legalmente, por supuesto. De acuerdo. Rebeca empezó a rellenar el formulario. ¿Y los niños? Esta es la parte más difícil, suspiró Robert. Trabajas a jornada completa, a menudo hasta tarde. Tu marido lo utilizará en tu contra. Dirá que a los niños los cría una niñera, no tú, y que es mejor que se queden con su padre y su nueva madre. Ella no es su madre, Rebeca sonó furiosa. Claro que no, asintió Robert con suavidad. Pero así es como lo harán parecer. Por eso tienes que cambiar tus horarios. Pasa más tiempo con tus hijos. Documéntalo. Fotos, vídeos, testigos. Tenemos que demostrar que eres una buena madre a pesar de tu apretada agenda. Rebeca asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Iba a tener que demostrar que quería a sus hijos? Una cosa más, añadió Robert. ¿Has dicho que la niñera vive con vosotros? Sí, tenemos una casa grande. Tiene su propia habitación en el segundo piso junto a las habitaciones de los niños. Es un inconveniente, pero no la echen todavía, aconsejó el abogado. Necesitamos que se quede cerca. Será más fácil para el detective observarla a ella y a su marido. Después de reunirse con el abogado, Rebeca subió a su coche y marcó el número del detective. La conversación fue breve y profesional. William Stone era un hombre de pocas palabras, pero concretas.
Quedaron en verse al día siguiente. De camino a casa, se detuvo en un supermercado y compró ingredientes para los platos favoritos de sus hijos. También compró un nuevo juego de dibujo para Daniel, le encantaba dibujar, y un peluche para Emma. Cuando entró en casa con las bolsas de la compra, vio a Catherine sentada en el salón con Emma en el regazo, leyéndole un libro. Daniel jugaba con un juego de construcción en el suelo. Era una escena familiar idílica, salvo que ella no era la madre. «¡Mamá!», exclamó Daniel cuando la vio. Corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Rebeca se sentó y abrazó a su hijo con fuerza, oliendo su pelo y sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Hola, cariño», susurró. «Te he echado de menos». «Yo también te he echado de menos», respondió Daniel, abrazándola con fuerza. «¿Vas a jugar con nosotros?» «Por supuesto», sonrió Rebeca, «toda la tarde. Y haré tus macarrones con queso favoritos para cenar». Emma levantó la vista de su libro y tendió la mano a su madre. «Mamá». Catherine soltó de mala gana a la niña, que se escurrió de su regazo y corrió hacia Rebeca. «Te han echado mucho de menos», le dijo con voz dulce. Estábamos leyendo su libro favorito. «Gracias por preocuparte, Catherine», respondió Rebeca cogiendo a Emma en brazos. «Pero ahora me encargo yo. Tienes la tarde libre». «Oh, pero…» La niñera parecía desconcertada. «¿Qué pasa con la exposición? Teníamos pensado…» «Seguro que iremos», interrumpió Rebeca, «pero quizá en otro momento. Hoy solo quiero pasar tiempo con los niños». Catherine frunció los labios, pero asintió. «Por supuesto. Entonces me iré a mi habitación». «Siéntete como en casa», respondió Rebeca con una sonrisa irónica. «Casi». Vio un destello de miedo en los ojos de Catherine. Sabía algo Rebeca, pero la niñera se recompuso rápidamente y salió de la habitación. Rebeca volvió con los niños, con el corazón lleno de determinación. Ni Michael ni Catherine podrían arrebatárselo. Lucharía por sus hijos, por su hogar, por su dignidad. Y si eso significaba volverse más dura, más fría, más calculadora, que así fuera. No saben de lo que es capaz una madre que protege a sus hijos. La oficina del investigador privado William Stone estaba en un edificio discreto a las afueras de la ciudad. Nada indicaba que tras la puerta corriente con un cartel descolorido que rezaba «Servicios de consultoría» trabajara un hombre que sabía desvelar los secretos más oscuros. Rebeca llamó nerviosa a la puerta. Tuvo que tomarse un día libre en el trabajo, explicando que se trataba de una emergencia familiar. La ironía de la situación no se le escapaba. Por primera vez en meses, había dejado de trabajar, no por el bien de sus hijos, sino para luchar por el derecho a estar con ellos. «Adelante», dijo una voz ronca desde detrás de la puerta. William Stone era un hombre bajo de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y profundas arrugas en la cara. No se levantó cuando entró Rebeca, sino que le señaló una silla frente a su escritorio. «Señora Wilson», asintió, mirándola atentamente. «Robert me ha hablado de su situación». «Gracias», se sentó Rebeca, sintiéndose incómoda bajo el escrutinio. «Robert dijo que usted podía ayudar a reunir pruebas». «Puedo», confirmó Stone, reclinándose en su silla. «Robert me contó lo básico, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Cuándo sospechaste por primera vez de la infidelidad?» Rebeca respiró hondo. Había repetido tantas veces en su cabeza el momento en que había oído la conversación entre Michael y Catherine que podía citarla palabra por palabra. «En realidad no sospeché nada hasta ese día», comenzó, tratando de mantener sus emociones bajo control. «Confiaba en los dos. Michael siempre me había apoyado en mi carrera y Catherine parecía la niñera perfecta, responsable y cariñosa. Pensé que tenía suerte de que a mis hijos les fuera tan bien con ella. Hace 3 días llegué pronto a casa y les oí hablar. Hablaban abiertamente de cómo planeaban deshacerse de mí para llevarse a los niños. Catherine dijo que los niños la quieren más, y Michael le tembló la voz.
Estaba de acuerdo con ella. ¿Y no te enfrentaste a ellos directamente?, preguntó Stone. No. Fui a ver a Robert ese mismo día. Me aconsejó que no revelara lo que sabía. Qué inteligente, dijo el detective. ¿Y las finanzas? Robert mencionó transferencias de dinero sospechosas. Rebecca sacó copias de los documentos de su bolso y los puso sobre la mesa. Michael transfería dinero regularmente a la cuenta de Catherine y le compraba una casa. Utilizó una empresa fantasma en las Bahamas. Le diré una cosa, señora Wilson, dijo finalmente. Su marido no solo tiene una aventura con la niñera. ¿Qué quiere decir? Rebecca sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Estas sumas, Stone dio unos golpecitos con el dedo en el extracto bancario, son demasiado grandes para simples regalos a su amante. ¿Y una casa? ¿Por qué comprar una casa si piensan vivir en la tuya después del divorcio? Esto no parece el típico plan de el hombre se va con una mujer más joven. Le deslizó un cuaderno con un diagrama. Mira, Michael transfiere el dinero a una cuenta en el extranjero, de ahí a la cuenta de Catherine, que gasta una parte en la casa, pero la mayor parte. ¿A dónde va a parar? No lo sé, admitió Rebecca. Nunca se me ocurrió comprobarlo. Por eso has acudido a mí. Stone sonrió finamente. Este es mi plan. El primer paso es instalar vigilancia encubierta en sus teléfonos y correos electrónicos. El segundo es la vigilancia física, incluida la grabación en foto y vídeo de sus reuniones. El tercero, investigar a fondo sus transacciones financieras, sobre todo las de esa sociedad extraterritorial. Rebecca se estremeció al darse cuenta de la seriedad del plan. ¿Esto es legal? Stone enarcó una ceja. Parcialmente. Algunos de los métodos están en la zona gris, pero la mayoría de las pruebas que obtengamos pueden utilizarse en los tribunales, sobre todo en un caso de divorcio civil. Robert sabe cómo organizarlo adecuadamente. Le pasó el contrato. Mis servicios son caros, SRA. Wilson. Pero créame, merecen la pena. Rebecca firmó el documento sin dudarlo. ¿Cuándo empiezas? Ya he empezado. Stone sacó un sobre del cajón y se lo entregó. Rebecca abrió el sobre y sacó varias fotografías y hojas con información impresa. Catherine Wright, comenzó Stone, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Catherine Ramírez. Se cambió el nombre hace 5 años. Ya había estado casada 2 veces y ambas acabaron en divorcio. Ambos maridos eran mucho mayores y más ricos que ella. Ambos divorcios fueron escandalosos con acusaciones de fraude financiero. Rebecca pasó las páginas, sintiendo frío en su interior. Una de las fotos mostraba a Catherine entrando en un edificio con el letrero de Bradley y Asociados, el mismo bufete de abogados con el que Michael había consultado. Estuvo allí la semana pasada, comentó Stone llamándole la atención. El mismo día que su marido tenía un almuerzo de trabajo en la ciudad. Dios mío, susurró Rebecca. Es como una depredadora, se aprovecha de los hombres ricos. Y no solo se aprovecha, añadió Stone. Sabe cómo sacar el máximo partido de un divorcio. Su segundo marido lo perdió casi todo, su casa, su negocio, incluso la custodia de los hijos de su primer matrimonio. ¿Cómo es posible? En ambos casos, fue contratada como niñera, se ganó la confianza de los niños y luego de su marido. Durante el proceso de divorcio, los niños declararon que querían vivir con su padre y con la nueva mamá. Sabe cómo manipular a los niños para que digan lo que ella quiere que digan. Rebecca sintió que le entraba el pánico. ¿Crees que está haciendo lo mismo con mis hijos? Es posible. Stone fue despiadadamente sincero, pero lo bueno es que tenemos buenas noticias. Conociendo su patrón, podemos predecir sus próximos pasos. Y una cosa más, señaló la última página. Parece que tu marido no es el único con el que ha estado liada. La foto era de Catherine encontrándose con un hombre alto y moreno en el exterior de otra casa más modesta. ¿Quién es?, preguntó Rebecca mirando la foto. Se llama
Alex Martínez. Trabaja como contratista de obras. Al parecer, llevan saliendo varios meses. La visita regularmente en la nueva casa cuando usted y su marido están en el trabajo. ¿Así que está engañando a Michael? Rebecca no sabía si reír o llorar ante lo absurdo de la situación. Eso parece, confirmó Stone. Y dado su pasado, no me sorprendería que formara parte de un plan mayor. Quizá la tal Alex también esté implicada en un fraude financiero. ¿Por qué iba a hacer eso? Rebecca negó con la cabeza. Michael es rico, pero no lo suficiente como para llevar a cabo un plan tan complejo. Quizá no se trate solo de dinero. Stone cruzó los dedos. Algo que tenga valor pero que no sea dinero en sí. Rebecca comprendió de repente. Una empresa. Michael es copropietario de una empresa de ingeniería. Desarrollan sistemas innovadores de ahorro energético. El año pasado recibieron una importante subvención para desarrollar una nueva tecnología. Si se aprueba la patente, la empresa valdrá millones. ¿Y tú tienes una participación en la empresa?, preguntó Stone. Sí, asintió Rebecca. El 20%. Invertí mi herencia cuando Michael estaba empezando. Nos casamos casi inmediatamente después de fundar la empresa. Stone asintió lentamente con la cabeza. Ahora todo va bien. No solo quieren el divorcio y la custodia de los niños, quieren el control total de la empresa, y para conseguirlo necesitan que renuncies a tu parte. Nunca aceptaré eso, dijo Rebecca con firmeza. Claro que no, convino Stone. Así que necesitan una palanca. Los niños, susurró Rebecca, utilizarán a los niños. Exacto. Stone la miró con una mirada penetrante. Saben que harías cualquier cosa por ellos, incluso renunciar a una participación en una empresa que podría valer millones. De repente, sonó el teléfono de Rebecca. En la pantalla aparecía el nombre de Robert Fitzgerald. Tengo que cogerlo, descolgó. Rebecca. La voz del abogado sonaba tensa. Tengo noticias urgentes. Acabo de recibir información de un colega de Bradley & Partners. Michael ha programado una consulta sobre el divorcio para mañana. No lo sé, pero podría significar que se han dado cuenta de tus acciones o que simplemente han decidido que no quieren esperar más. En cualquier caso, tenemos que actuar rápido. Esto lo cambia todo, dijo el detective frotándose la barbilla. Tenemos que intensificar nuestra vigilancia. Y una cosa más, podríamos considerar la instalación de cámaras ocultas en su casa. En mi propia casa. Rebecca se estremeció al pensarlo. Solo en las zonas comunes, dijo Stone. El salón, la cocina, quizá el pasillo, lugares donde puedan hablar cuando crean que nadie les oye. ¿Eso es legal? Es tu casa, le recordó Stone. Tienes derecho a mantenerte a salvo. Solo evita los dormitorios y los baños. Rebecca asintió lentamente. De acuerdo. ¿Cuándo podemos montar el equipo? Esta noche, si consigues que tu marido y la niñera se vayan al menos 1 hora. Ya se me ocurrirá algo, prometió Rebecca. De camino a casa, pensó en cómo arreglar las cosas para que Michael y Catherine salieran de casa. La solución llegó inesperadamente. Llamó a Michael y le dijo que trabajaría hasta tarde debido a una crisis con el proyecto, y le pidió que se llevara a los niños fuera de casa al menos unas horas para que ella pudiera trabajar en paz cuando regresara. Por supuesto, cariño, respondió Michael demasiado deprisa. Catherine y yo podemos llevarlos a ese nuevo centro de ocio y cenar fuera en la ciudad. Gracias, eres el mejor, respondió Rebecca con dulzura, sintiéndose amargada por tener que interpretar el papel de esposa feliz. Condujo hasta la oficina, entró en su cubículo y revolvió papeles, creando una coartada. Luego llamó a Stone y le dijo que la casa estaría vacía de 6 a 8 de la tarde. Exactamente a las 6:30, Rebecca abrió la puerta de su casa a Stone y a su ayudante, un joven silencioso con una maleta de material técnico. «Trabajad deprisa», dijo.
Tenemos menos de una hora. Stone asintió y empezaron a instalar cámaras y micrófonos. Los pequeños dispositivos eran casi invisibles, ocultos en estanterías, elementos decorativos, incluso enchufes eléctricos. Todo se transmitirá a un servidor seguro, explicó Stone mientras instalaba el último dispositivo, y solo tú y yo tendremos acceso. Aquí está la aplicación. Le entregó el teléfono con la aplicación instalada. Puedes ver las grabaciones en tiempo real o más tarde. La contraseña es tu nombre de soltera. Rebecca cogió el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Lo que estaba haciendo le parecía mal en algún nivel profundo. Espiar a su propio marido en su propia casa. Gracias, dijo Stone mientras se dirigía a la puerta. ¿Cuánto tiempo cree que tardaremos en reunir pruebas suficientes? Es difícil de decir, respondió el detective con sinceridad. Quizá días, quizá semanas. Todo depende de lo cuidadosos que sean. Pero dada la repentina aceleración de sus planes, espero que empiecen a cometer errores. Cuando Stone se marchó, Rebecca se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El sol ya se estaba poniendo y las sombras eran cada vez más largas. En algún lugar de la ciudad, su marido y su niñera pasaban tiempo con sus hijos, creando la ilusión de una familia feliz, una familia que no tenía sitio para ella. Sacó su teléfono y abrió la aplicación, comprobando si las cámaras funcionaban. Todo funcionaba perfectamente. Ahora solo tenía que esperar. Alrededor de las 9 de la noche, la puerta se abrió y Michael entró en la casa con Emma en brazos y Catherine de la mano de un adormilado Daniel. «Oh, ¿ya estás en casa?» Michael se sorprendió al ver a Rebecca en el sofá con su portátil. «Sí, he podido terminar pronto», respondió ella. «¿Qué tal la noche?» «Genial», contestó Catherine demasiado deprisa. «¿Verdad, Daniel?» El niño asintió somnoliento contra su niñera. «Había pelotas enormes y camas elásticas, mami», murmuró. «Y comimos pizza». «Parece divertido», sonrió Rebecca, observando para sus adentros la naturalidad con que Daniel se aferraba a Catherine. «Deja que te ayude a acostarlos». «No te preocupes», dijo Catherine rápidamente. «No estoy tan cansada como para darles las buenas noches a mis hijos», replicó fríamente Rebecca, cogiendo a Emma de los brazos de Michael. «Es hora de irse a la cama». Vio que Michael y Catherine se miraban y sintió una extraña satisfacción por haber arruinado sus planes para la noche. Después de acostar a los niños, Rebecca volvió a su dormitorio, dejando a Michael y Catherine en el salón. Sacó su nuevo teléfono, abrió la aplicación y se conectó los auriculares. «¿Qué le pasa hoy?», susurró Catherine. «Normalmente ni siquiera se da cuenta cuando llegamos a casa». «No lo sé», dijo Michael, sonando preocupado. «Ha estado actuando de forma extraña los últimos días. Ha pasado más tiempo con los niños y menos en el trabajo. ¿Crees que sospecha algo?» Catherine sonaba realmente preocupada. «No lo creo. Está demasiado ocupada trabajando para darse cuenta de esas cosas». Catherine suspiró. «Espero que tengas razón. Pero aún así, tal vez deberíamos acelerar nuestro plan. Mañana irás a ver a un abogado, ¿verdad?» «Sí», confirmó Michael. «Hablaremos de los detalles. Brandon dice que el negocio puede protegerse con la documentación adecuada». «¿Y su parte?» «Eso es más complicado», admitió Michael, «pero Brandon tiene una idea. Si podemos demostrar que descuida a los niños para dedicarse a su carrera, el tribunal podría obligarla a hacer concesiones para mantener la custodia. Y ahí es donde entro yo», ronroneó Catherine. «¿Viste cómo Daniel se inclinó hacia mí? No era la primera vez». «Sí», Michael sonó orgulloso. «Hiciste un gran trabajo con ellos». «Por supuesto», Catherine sonó petulante. «Sé cómo ganarme el afecto de los niños. No es tan difícil si conoces el enfoque adecuado». «¿Y cuál es?», preguntó Michael con curiosidad. «Simple. Les doy lo que les falta a sus madres, atención y aprobación constantes, y un poco más de libertad de la que ella les permite,
A los niños les encanta. Rebeca sintió que se le cortaba la respiración. Aquella mujer había manipulado deliberadamente a sus hijos con los métodos más cínicos. Pero siguen hablando de ella, observó Michael, sobre todo Daniel. Se les pasará, replicó Catherine con seguridad. Dame unos meses más y se olvidarán de que han tenido otra madre. No tenemos unos meses, dijo Michael con brusquedad. Si no resolvemos el asunto con Rebeca para entonces, pagará un dividendo enorme. No podemos dejar que eso ocurra. Entonces actuaremos rápido. Catherine no parecía preocupada. Ya tengo un plan, pero primero tenemos que asegurarnos de que realmente no sospecha nada. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Rebeca casi podía sentir la sonrisa de suficiencia de Catherine. Tengo algo de experiencia en este tipo de cosas. Rebeca apagó la aplicación, sintiendo que le temblaban las manos. Lo que había oído era mucho peor de lo que esperaba. No era solo una traición, era un complot a sangre fría para arrebatárselo todo: sus hijos, su negocio, su dignidad. Cogió el teléfono principal y marcó el número de Robert. Robert, dijo cuando contestó el abogado, me acaban de confirmar todo lo que hemos hablado. Planean utilizar a los niños para obligarme a renunciar a mi parte de la empresa. Necesito los registros, respondió Robert. Y además, mañana veremos al juez Peterson. Voy a solicitar una orden de alejamiento temporal que impida a tu marido disponer de los bienes gananciales sin tu consentimiento. ¿Eso le detendrá? No del todo, pero complicará sus planes. Una cosa más. Cambia las contraseñas de todas tus cuentas. Hazlo ahora. Rebeca pasó casi una hora después de la llamada cambiando contraseñas, comprobando saldos de cuentas y enviando solicitudes a los bancos para que bloquearan las cuentas conjuntas en caso de transacciones grandes. Cuando se fue a la cama, sintió una extraña y tranquila irritación. La conmoción y el dolor estaban dando paso a la determinación y la ira. Si Michael y Catherine querían una guerra, la tendrían. Rebeca estaba dispuesta a luchar no solo por sus hijos, sino también por todo lo que había construido con años de duro trabajo. Todavía no saben con quién se están metiendo, pensó mientras se quedaba dormida. El despacho del juez Alan Peterson era espacioso pero austero, casi ascético, sin adornos innecesarios, solo un enorme escritorio de roble, unas cuantas sillas y estanterías con libros de derecho. El propio juez, un hombre de unos 60 años con penetrantes ojos azules y barba gris, estudiaba detenidamente los documentos que Robert Fitzgerald había expuesto ante él. Rebeca se sentó junto al abogado, intentando controlar la respiración. Los últimos días habían estado llenos de estrés y noches en vela llenas de pensamientos ansiosos. Pero ahora, sentada frente al juez, sentía una extraña calma, la calma de alguien que por fin actuaba. Señora Wilson, el juez Peterson levantó la vista de los documentos. Estos cargos son muy graves. Está usted alegando que su marido ha estado desviando fondos conyugales a través de una empresa offshore para evitar un reparto justo de los bienes en el divorcio. Sí, señoría, respondió Rebeca, agradecida por su experiencia en negociaciones comerciales para mantener la seguridad en su voz. Tengo pruebas documentales de transferencias a esta empresa y luego a las cuentas personales de Catherine Wright, la niñera de nuestros hijos, con la que mi marido mantiene una relación sentimental. El juez asintió y dirigió su atención a Robert. Señor Fitzgerald, ¿ha presentado una moción para que se dicte una orden de alejamiento temporal contra la disposición de los bienes y activos gananciales? Sí, señoría, confirmó Robert, entregando otro documento. También solicitamos que se encargue a un experto financiero independiente que evalúe el valor de la empresa de mi cliente y de la de su marido para evitar que se oculten activos antes de que se formalice oficialmente el divorcio. El juez cogió el documento, lo miró y lo apartó. Emitiré una orden judicial temporal.
Sin embargo, debo señalar que este tipo de órdenes suelen estar en vigor por poco tiempo. Tendrá que actuar con rapidez para reunir todas las pruebas necesarias para presentar un caso completo. Lo entendemos, señoría, asintió Robert. Nuestro investigador privado ya ha reunido una cantidad considerable de material. ¿Así que el divorcio es inminente?, preguntó el juez, mirando directamente a Rebecca. Sí, respondió ella con firmeza. Después de enterarme de los planes de mi marido, ya no hay vuelta atrás. El juez Peterson suspiró mientras firmaba la orden. Sobre todo cuando se tienen hijos. Hablando de niños, mencionó que le preocupaba la custodia. Mucho, respondió Rebecca, sintiendo que se le hundía el corazón al pensar en los niños. Tengo pruebas de que mi marido y la niñera planean utilizar mi carga de trabajo en mi contra para conseguir la custodia total de los niños. Esa es una acusación grave, dijo el juez. Pero tengo que advertirle que los tribunales tienden a atenerse al principio de la custodia compartida, a menos que haya pruebas de que uno de los progenitores no es apto. No estoy pidiendo que se ponga fin a la patria potestad de Michael, aclaró Rebecca, pero quiero que mi casa sea la residencia principal de los niños, no la suya, sobre todo porque él planea vivir con una mujer que deliberadamente manipuló a mis hijos. El juez asintió. Ya veo, SRA. Wilson, hoy no voy a tomar una decisión sobre la custodia, pero le aconsejo que empiece a documentar todas sus interacciones con sus hijos, el tiempo que pasan juntos, su participación en su educación, su preocupación por sus necesidades. Ya he empezado, le aseguró Rebecca, y he modificado mi horario de trabajo para pasar más tiempo con los niños. Bien, el juez entregó a Robert la orden firmada, que entra en vigor inmediatamente. Señor Fitzgerald, asegúrese de que se entregan copias al señor Wilson y a las instituciones financieras pertinentes. Gracias, señoría. Robert cogió los documentos y se puso en pie. Cuando salieron de la sala, Rebecca sintió que la tensión de los últimos días estaba desapareciendo. Se apoyó en la pared del pasillo, respirando hondo. «Lo has hecho bien», dijo Robert, mirándola con respeto. «No todo el mundo puede mantener la compostura en una situación como esta». «No tengo elección», respondió Rebecca con una sonrisa amarga. «Por el bien de mis hijos, tengo que ser fuerte». «El siguiente paso», continuó Robert, acompañándola fuera del juzgado, «es entregar una copia de la orden a tu marido. ¿Quiere hacerlo en persona o prefiere que se la entregue un funcionario?» Rebecca se lo pensó un momento. «Que lo haga el representante oficial. No quiero ningún conflicto adicional en casa delante de los niños». «Está bien», aceptó Robert. «Entonces le diré a nuestro empleado que lo haga. Mientras tanto, ¿cómo van las cosas con el control en casa? ¿Hay alguna novedad?» «Ahora mismo voy a reunirme con Stone», respondió Rebecca. «Manténme informado», pidió Robert. «Y ten cuidado. Cuando la gente siente amenazados sus planes, puede volverse imprevisible». William Stone la esperaba en un pequeño café cercano al juzgado. El detective estaba sentado en un rincón, alejado de los demás clientes, con una taza de café y un ordenador portátil delante. «Rebecca», asintió cuando ella se acercó. «Siéntate. Tengo noticias interesantes para ti». Ella pidió una taza de té y se sentó frente a él. «Espero que merezca la pena perderse la comida con los niños». «Creo que sí». Stone giró la pantalla del portátil para mirarla. «Anoche, mientras usted estaba arriba con los niños, su marido mantuvo una conversación muy interesante con la niñera en el salón». Pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostraba a Michael y Catherine sentados en el sofá de su salón. El sonido era claro, sus voces sonaban tan nítidas como si estuvieran allí mismo. «Brandon dice que la orden de alejamiento es un problema», dijo Michael, claramente irritado. De algún modo se enteró de la transferencia de dinero y presentó una moción ante el tribunal. «Eso es imposible», protestó Catherine. «Entonces, ¿de dónde ha salido esa orden?» Michael alzó la voz. «Brandon dijo que restringe mis acciones sobre los activos de la empresa».
Cálmate. Catherine le puso la mano en el hombro. O tal vez alguno de tus socios se ha percatado de alguna transacción sospechosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Michael. Si no podemos transferir el dinero, todo el plan está en peligro. Tenemos un plan B, le recordó Catherine. Si no podemos conseguir el dinero legalmente, conseguiremos que ella renuncie a su parte voluntariamente. ¿Y cómo lo hacemos? Catherine sonrió e hizo que Rebecca se estremeciera. Como ya he dicho, los niños son su punto débil. Haría cualquier cosa por conservarlos. Pero no podemos quitarle los niños así como así, protestó Michael. Ningún tribunal me dará la custodia completa sin una buena razón. Crearemos esa razón, replicó Catherine con calma. Por ejemplo, si resulta que ha estado tomando somníferos y no puede cuidar adecuadamente de los niños en ese estado. Michael puso cara de asombro. ¿Estás sugiriendo que tome drogas? Drogas no, tonto, rió Catherine suavemente. Solo somníferos normales. Las pondré en su té de la tarde y cuando se duerma te llamaré. Llegarás a casa, la encontrarás y Liz inconsciente y a los niños desatendidos. Llamarás a una ambulancia, a la policía. ¿Te imaginas los titulares? Mujer de negocios desatiende a sus hijos bajo los efectos de las drogas. Eso es demasiado. Michael puso cara de incertidumbre. Y es ilegal. ¿Es legal retirar millones a través de cuentas en paraísos fiscales? Catherine contraatacó. Ya has cruzado la línea, Michael. Es demasiado tarde para parar ahora. O llevamos esto hasta el final, o nos arriesgamos a perderlo todo. Michael guardó silencio durante un largo rato y luego asintió lentamente. ¿Cuándo? Mañana por la noche, contestó Catherine. Tiene una reunión con un cliente y volverá tarde y cansada. El momento es perfecto. Y así terminó el vídeo. Rebecca se quedó helada, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿De verdad van a envenenarme?, susurró. Técnicamente, no envenenarme, sino drogarme, aclaró Stone, traduciendo a términos jurídicos. Pero la cuestión sigue siendo la misma. Planean utilizar tu impotencia para acusarte de abandono de los deberes maternos. Dios mío. Rebecca se pasó las manos por la cara. Michael, ¿cómo ha podido? Un hombre es capaz de muchas cosas cuando se trata de dinero, dijo Stone sombríamente, sobre todo cuando tiene a alguien cerca que le empuja a hacerlo. Catherine, dijo Rebecca, sintiendo que la ira sustituía a la conmoción. Le está manipulando. Pero eso no es excusa. Sí, confirmó Stone. Y eso es lo que hace que la grabación sea tan valiosa. No es solo una prueba de infidelidad o incluso de fraude financiero. ¿Qué debo hacer?, preguntó Rebecca, con las manos temblorosas de rabia y miedo. Primero, no vuelvas a casa esta noche, dijo Stone con firmeza. Si deciden acelerar su plan... Pero mis hijos, protestó Rebecca. No puedo dejarlos con estos conspiradores. No estoy sugiriendo que se les deje atrás durante mucho tiempo, la tranquilizó Stone, pero tenemos que actuar con rapidez y decisión. En primer lugar, llama a Robert. Necesitamos una orden de arresto para Catherine y posiblemente para su marido, y para ello tenemos que ir a la policía con esta grabación. Rebecca asintió y sacó su teléfono. La conversación con Robert fue breve. El abogado evaluó de inmediato la gravedad de la situación y prometió concertar una cita con la policía en menos de una hora. ¿Pueden detener a Catherine?, preguntó Rebecca al terminar la conversación. Es muy posible, respondió Stone. Conspiración para causar daños es un cargo grave. ¿Y Michael? Él es un poco más complicado, admitió el detective. Él no inició el plan de las pastillas, pero le siguió la corriente, y eso también es un delito. Rebecca se sintió extrañamente desolada. ¿Había llegado realmente al punto de que el padre de sus hijos pudiera acabar entre rejas? No quiero que Daniel y Emma vean cómo arrestan a su padre, dijo en voz baja. Hay una alternativa, se acercó Stone. Podemos organizar una confrontación en un entorno controlado.
Invita a Michael al despacho de Robert, finge que discutes el divorcio. Enséñale la grabación. Déjale claro que puede elegir entre cooperar, admitir las irregularidades financieras y aceptar tu custodia, o un proceso penal y un escándalo público. ¿Y crees que aceptará? Eso creo, asintió Stone. Por lo que se ve en el vídeo, no parece del todo convencido del plan de Catherine. Está indeciso, tiene dudas. Es un hombre manipulador. Puede ser, aceptó Rebecca a regañadientes, pero eso no cambia el hecho de que me engañó. Planeó quedarse con los niños y la empresa. Claro que no, convino Stone, pero desde un punto de vista práctico, una resolución amistosa podría ser lo mejor para todos, especialmente para tus hijos. Rebecca respiró hondo. Vamos a intentarlo, pero primero, la policía. Quiero que Catherine responda de sus actos. 2 horas más tarde, Rebecca estaba sentada en el despacho del detective de policía Mark Harrison, viendo con él la grabación de la cámara oculta. Son acusaciones graves, señora Wilson, dijo cuando terminó la grabación, y pruebas contundentes. Puedo solicitar hoy mismo una orden de detención contra Catherine Wright. Gracias, asintió Rebecca. ¿Y qué hay de mi marido? El detective Harrison se lo pensó un momento. Está de acuerdo con el plan, pero no lo inicia. Sin embargo, dado el fraude financiero, creo que podemos empezar con el interrogatorio y seguir a partir de ahí. Me gustaría evitar que detuvieran a Michael delante de los niños, explicó Rebecca su postura. Entiendo, asintió el detective. Eso se puede arreglar. De hecho, sería mejor interrogarlos por separado. Hay menos posibilidades de que se pongan de acuerdo en su testimonio. Mientras hacemos el papeleo, tengo que advertirte de que no vayas sola a casa. Si sospechan que sabes lo que traman, las cosas podrían ponerse peligrosas. ¿De verdad crees que podrían hacerme daño físico?, preguntó Rebecca, sintiéndose de repente muy asustada. Es difícil de decir, respondió el detective con cautela, pero cuando la gente siente que sus planes se ven frustrados, pueden actuar de forma irracional. No puedo dejar a los niños con ellos sin más, volvió a protestar Rebecca. Claro que no, convino Harrison, pero podemos organizar la operación de la forma más segura posible. Por ejemplo, podemos organizar una visita de los servicios sociales, en realidad nuestros agentes, para que comprueben las condiciones de vida de los niños. Durante esta visita detendremos a Catherine y nos llevaremos a los niños a un lugar seguro hasta que podamos resolver la situación con su marido. Parecía el guión de una película, no la vida real. De acuerdo, aceptó Rebecca. ¿Cuándo piensan hacerlo? Lo antes posible, respondió el detective. Digamos que mañana por la mañana. Prepararemos todo el papeleo esta tarde y elaboraremos un plan. Ya estaba anocheciendo cuando salió de la comisaría. Rebecca estaba de pie en las escaleras del edificio, sintiéndose extrañamente alejada de la realidad. Hace una semana lo tenía todo, una carrera de éxito, un marido cariñoso, eso creía ella, y unos hijos maravillosos. Y ahora estaba a punto de divorciarse. Su marido y su niñera planeaban desacreditarla y posiblemente hacerle daño, e incluso su propia casa se había convertido en un lugar peligroso. Llamó al número de Robert para informarle del resultado de su reunión con la policía. Luego llamó a un hotel cercano y reservó una habitación para pasar la noche. No se arriesgaba a volver a casa mientras Catherine estuviera allí, pero la idea de que los niños se quedaran con aquella mujer le resultaba insoportable. Rebecca subió a su coche y condujo hacia la casa, pero se detuvo a una manzana de distancia. Desde allí podía ver las ventanas de la casa y la luz del dormitorio de los niños estaba encendida. Quizá Catherine estaba acostando a los niños, leyéndoles un cuento, dándoles un abrazo. La idea hizo que se me saltaran las lágrimas. Una noche más, se dijo a sí misma, mañana todo cambiará. Mañana recuperaré a mis hijos. Sonó su teléfono. «Hola», contestó. «Rebecca, ¿dónde estás ahora?» La voz del detective sonaba tensa.
a una manzana de casa. ¿Por qué lo preguntas? Conduce un poco, le aconsejó Stone. Parece que Catherine acaba de recibir una llamada que la ha hecho entrar en pánico. Está intentando hablar con alguien, quizá con su otro cómplice, ese constructor, Alex. ¿Crees que sospecha algo? No estoy seguro, respondió Stone, pero es mejor prevenir. Ve al hotel como habías planeado. Yo me quedaré aquí y vigilaré la casa. Si ocurre algo, se lo haré saber de inmediato a usted y a la policía. Rebecca estuvo de acuerdo y condujo hasta el hotel, pensando en lo indefensos y asustados que se sentirían sus hijos si la detención de Catherine, prevista para mañana, no se desarrollaba tan fácilmente como había prometido el detective de la policía. En su habitación de hotel no pudo dormir durante mucho tiempo, comprobando constantemente su teléfono y mirando fotos de sus hijos. Finalmente, casi a medianoche, recibió un mensaje de Stone. Todo está en calma. Michael ha vuelto a casa. Las luces están apagadas en todas las habitaciones. Esto la tranquilizó un poco y por fin pudo dormir. Mañana sería un día crucial. Mañana volvería a casa, pero sin Catherine y posiblemente sin Michael. Una nueva vida, nuevos retos. Pero lo más importante, sus hijos estarían a salvo con ella. Su último pensamiento antes de irse a la cama fue darse cuenta de lo importante que es estar alerta. Nunca más, se prometió a sí misma. Dejaré que nadie se interponga entre mis hijos y yo. La mañana estaba sorprendentemente clara y soleada, como si la propia naturaleza hubiera decidido apoyar a Rebecca en el día más importante de su vida. Se despertó antes de las 7 y su sueño fue perturbador y superficial. Toda la noche transcurrió entre sueños a medias y breves despertares, sin que los pensamientos sobre los niños la abandonasen ni un momento. A las 8 de la mañana llamaron a la puerta de la habitación. Rebecca abrió la puerta y vio a William Stone con una bolsa de papel en las manos. «Buenos días», saludó el detective. «He traído café y desayuno. Tenemos que discutir el plan de acción para hoy». Se sentaron en una mesita junto a la ventana. Stone sacó el café y los croissants de la bolsa y extendió varias hojas de papel sobre la mesa. El detective Harrison consiguió una orden de detención contra Catherine Wright esta mañana temprano, dijo. La policía está preparando un equipo que se hará pasar por los servicios sociales. El plan es que lleguen sobre las 10, cuando su marido ya esté en el trabajo, y lleven a cabo lo que será un control rutinario de las condiciones de vida de los niños. ¿Y los niños?, preguntó Rebecca preocupada. No quiero que vean la detención. Los agentes están especialmente entrenados para manejar estas situaciones, le aseguró Stone. Distraerán a los niños hablando en otra habitación mientras los demás agentes detienen a Catherine. Después, la invitarán a volver a la casa como madre para que recoja a los niños. A ellos les parecerá que vuelves a casa. Rebecca asintió, aliviada y ansiosa a la vez. ¿Y Michael? Robert ya se ha ocupado de eso, contestó Stone. Le ha enviado una invitación formal para que se reúna con él en su despacho hoy a las 11. Michael no sabe nada de la detención de Catherine y probablemente acudirá pensando que se trata de vuestro divorcio. ¿Y qué pasará allí? Robert le enseñará las pruebas, registros telefónicos, documentos financieros. Le ofrecerá una opción o una admisión total de culpabilidad, cooperación y una resolución civilizada de los problemas de custodia y financieros o cargos penales y un escándalo público. Rebecca suspiró, sintiéndose amargada. Por mucho que odiara a Michael, seguía siendo el padre de sus hijos, y una parte de ella no quería que sus hijos crecieran sabiendo que su padre era un criminal. ¿Crees que aceptará las condiciones? A juzgar por su reacción al plan de Catherine, no ha perdido del todo la brújula moral. Además, la perspectiva de la cárcel y la pérdida de reputación, dudo que corra el riesgo. A las 9:30, recibieron una llamada del detective Harrison, quien les dijo que el equipo estaba listo. Rebecca y Stone se dirigieron a la casa, pero se detuvieron a unas manzanas,
esperando la señal. Rebecca miró su reloj y cada minuto parecía una eternidad. Por fin, a las 10:10 sonó el teléfono. Señora Wilson, era Harrison. Tenemos a Catherine Wright bajo custodia. Los niños están a salvo, no vieron el arresto. Ya pueden entrar. Cuando llegó a la casa, había 2 coches de policía fuera. Uno se estaba alejando, probablemente llevando a Catherine a la comisaría. Un agente de paisano esperaba en la puerta. Señora Wilson, dijo, soy el agente Baker. Sus hijos están con mi colega en el salón. Les hemos dicho que su niñera tenía que irse y que usted volvería en cualquier momento. Gracias, asintió Rebecca, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción. Un poco confusos, pero en general tranquilos, respondió el agente. Mi colega les está enseñando una placa de policía y los niños están entusiasmados. Rebecca entró en la casa y lo primero que oyó fue el grito de alegría de Daniel. ¡Mamá! El niño corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Emma, que estaba sentada en el regazo de una joven agente, vio a su madre y le tendió los brazos. Rebecca cogió a su hija en brazos y la abrazó, con lágrimas en los ojos. «Hola, mi pequeña», susurró, besándola. «Te he echado tanto de menos». «¿Dónde está Katie?», preguntó Daniel mirando a su alrededor. Rebecca se agachó para quedar a la altura de su hijo, aún con Emma en brazos. «Sabes, cariño, Katy ya no estará con nosotros. Se ha ido muy lejos». Pero no se despidió. Daniel parecía desconcertado. «Así son las cosas a veces», dijo Rebecca con suavidad. «Pero yo estoy aquí y no me iré a ninguna parte. Lo prometo». Rebecca pasó el día con los niños, jugando, leyéndoles, simplemente disfrutando de su presencia. Sabía que a unas manzanas de allí, en el despacho de Robert Fitzgerald, se estaba decidiendo el futuro de su familia, pero, por el momento, se concentraba únicamente en los niños, dándoles la sensación de estabilidad y seguridad que tanto necesitaban. Hacia las 2 sonó el teléfono. Era Robert. «Rebecca», la voz del abogado sonaba cansada pero complacida. «Hemos llegado a un acuerdo provisional con Michael». «En realidad, mejor de lo que esperábamos», respondió Robert. Cuando Michael vio las pruebas y se enteró de la detención de Catherine, se derrumbó. Lo confesó todo. Su relación con ella, su fraude financiero, sus planes de divorcio. Afirma que la idea de las píldoras fue enteramente iniciativa de Catherine y que él no tenía intención de llevarla a cabo. «¿Y tú le crees?», preguntó Rebecca con escepticismo. «Es difícil de decir», admitió Robert, «pero parece genuinamente arrepentido. Y lo más importante, está dispuesto a cooperar. Está de acuerdo con tus acuerdos de custodia. Los niños viven contigo, los ves ciertos días bajo supervisión hasta que el tribunal dicte sentencia. También está dispuesto a devolver todos los fondos que ha retirado y pagar una indemnización». «¿Y la empresa?». «No reclama tu parte», replicó Robert. «Al contrario, te ofrece una parte mayor de la que tenías como compensación por el daño moral». Rebecca se sintió extrañamente desolada. «¿Tiene derecho a ver a los niños después de todo lo que ha pasado?», preguntó. «Legalmente, sí, a menos que se pueda demostrar que es un peligro para ellos», respondió Robert. «Moralmente, eso lo tienes que decidir tú. Es su padre, pase lo que pase». Rebecca respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «Que venga esta noche. Quiero escucharlo en persona antes de aceptar cualquier condición». «Entiendo», dijo Robert. «Estaré con él, si no te importa, por su seguridad». Por la noche, cuando los niños dormían, sonó el timbre. Rebecca abrió y vio a Michael, acompañado de Robert. Su marido tenía un aspecto terrible, demacrado, con los ojos enrojecidos, casi envejecido en estos pocos días. «Hola», dijo en voz baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Pasa», respondió Rebecca con frialdad. Se sentaron en el salón, la misma habitación en la que Michael y Catherine habían planeado deshacerse de ella apenas unos días antes.
Robert permaneció de pie junto a la puerta, permitiéndoles hablar, pero dispuesto a intervenir si era necesario. Rebecca, empezó Michael con voz temblorosa, yo no sé qué decir. Lo siento, me parece insuficiente. Lo es, confirmó ella. Después de todo lo que has hecho, después de todo lo que pensabas hacer, lo sé, bajó la cabeza. No estoy pidiendo perdón, solo pido una oportunidad para seguir en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Rebecca, sintiendo que la amargura le subía a la garganta. 7 años de matrimonio, 2 hijos, ¿no es suficiente? No lo sé, admitió Michael. Empezó como una aventura. Catherine siempre estaba ahí para mí, siempre admirándome, siempre disponible. Y entonces empezó a hablar del futuro, de la empresa, del dinero. Me perdí, Rebecca. Dejé que me manipulara. Eso no es excusa, le cortó Rebecca. Planeabas quitarme a mis hijos, mi parte de la empresa, mi dignidad. Lo sé, susurró Michael, y me odio por ello. Cuando hoy me enseñaron esas cintas, no me reconocí. Era como si fuera otra persona, no yo. Rebecca lo miró, sintiendo una mezcla de rabia, lástima y cansancio. ¿Qué va a pasar con Catherine?, preguntó. Ha sido acusada de conspiración para cometer daños, fraude financiero e intento de soborno, respondió Robert en lugar de Michael. Dados sus antecedentes y el hecho de que Michael testificará contra ella, es casi seguro que la condenen a tiempo real. Rebecca dirigió su mirada a Michael. No iré a la cárcel si cumplo mi parte del trato, respondió él. Pero mi reputación, mi carrera, todo está arruinado. Tus hijos aún te quieren, dijo Rebecca en voz baja. Las lágrimas brotaron de los ojos de Michael. No me merezco esto, susurró. No, no te lo mereces, convino Rebecca. Pero se merecen tener un padre, incluso si ese padre cometió un terrible error. Hubo silencio durante unos minutos. Finalmente, Rebecca se puso en pie. Acepto los términos, pero con una condición, dijo, mirando a Robert. Quiero que Michael se someta a psicoterapia antes de que pueda ver a los niños sin supervisión. Es una petición razonable, asintió Robert. ¿Michael? Haré lo que haga falta, respondió. Entonces prepara el papeleo, dijo Rebecca, sintiéndose extrañamente aliviada. 3 meses después, Rebecca estaba sentada en la terraza de su nueva casa, mirando a Daniel y Emma jugar en el patio. El sol iluminaba suavemente el espacio, y el viento apenas movía las hojas de los árboles. La vida se acomodaba poco a poco a un nuevo ritmo. Catherine Wright fue condenada a 5 años de prisión por todos los cargos. Michael, en cumplimiento del acuerdo, cooperó activamente con la investigación, devolvió todo el dinero y visitó regularmente a un terapeuta. Veía a sus hijos 2 veces por semana bajo la supervisión de un trabajador social y parecía estar intentando de verdad convertirse en un mejor padre. La empresa obtuvo una patente y la participación de Rebecca, que ahora era del 40%, generaba ingresos suficientes para ella y sus hijos, aunque decidiera trabajar menos. Sentía una extraña paz cuando miraba a sus hijos. El dolor de la traición no había desaparecido del todo, pero se había atenuado y era más llevadero. Y lo más importante, sabía que era capaz de proteger a sus hijos, su hogar y su vida de cualquier amenaza. Cuando accidentalmente oyó las palabras de la niñera a su marido: «Necesitamos que se vaya. Los niños me quieren más a mí que a ella», no tenía ni idea de que ese sería el comienzo de la mayor lucha de su vida. Pero ahora, mirando al futuro, Rebecca sabía que había ganado la batalla. No solo había sobrevivido, sino que había ganado, y el resto de su vida le pertenecía a ella y a sus hijos. Su antigua niñera y su exmarido intentaron que se marchara, y al final, ellos mismos se marcharon. Catherine fue a la cárcel y Michael abandonó su vida, siendo solo una parte de la vida de sus hijos.
Se hizo justicia, aunque de un modo difícil. Rebeca cogió su taza de té y sonrió al sol. Un nuevo día, una nueva vida, nuevas oportunidades, todo acababa de empezar.